Vamos a tener un momento de oración para comenzar nuestra clase en esta mañana. Oh Padre Dios eterno, alabamos tu glorioso nombre. Tú eres único en santidad, majestad y gloria. En esta hora te suplicamos que nos des la mente de Cristo revelada en su palabra para que podamos conocer algo más de la importancia y necesidad de educar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Te suplicamos que tú capacites a tu siervo para que esta enseñanza de tu palabra sea dada con precisión y para la bendición y edificación y santificación de tu pueblo. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. El tema de esta serie de sermones es los fundamentos bíblicos para educar o criar a nuestros hijos. El tema de esta serie de sermones sobre la familia es los fundamentos para educar a nuestros hijos. La crianza de nuestros hijos exige nuestra constante atención. Esto se debe que cada cosa que hacemos de manera directa o indirecta tiene su efecto en la formación de su carácter y de su conducta, ya sea para bien o ya sea para mal. La manera en la que los educamos será una influencia poderosa que contribuirá grandemente a determinar el destino eterno de sus almas. Además, la manera de vivir de nuestros hijos promoverá o resistirá el avance del reino de Cristo tanto en sus corazones como en la vida de otros. Si tú no instruyes correctamente a tus hijos ni formas su carácter según la voluntad del Señor, harás mucho daño a ellos y a otros. No solamente tus hijos, sino a otros. Su mal comportamiento afectará el ministerio, el testimonio de la iglesia a la que ellos asisten. Y esto se debe a que la iglesia no tiene ningún otro testimonio en este aspecto de su vida que no sea el testimonio de tu hogar. Debido a la naturaleza compleja y difícil de la educación de nuestros hijos, necesitamos los incentivos y las exhortaciones de la palabra de Dios. No es fácil criar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos y nosotros somos pecadores. La carne, el corazón pecaminoso, resiste la disciplina e instrucción en el Señor. Además, cuando nosotros no vemos los frutos que buscamos, fácilmente nos desanimamos y descuidamos esta gran obra. Por tal razón necesitamos urgentemente los incentivos, estímulos, exhortaciones y amonestaciones de la palabra de Dios. Esto nos animará bajo la bendición de Dios a hacer la tarea que Él nos ha dado. No es suficiente, en ciertas ocasiones, no es suficiente saber nuestro deber. Hay personas que piensan que simplemente el conocer lo que hay que hacer es suficiente para hacer la tarea. No es así. Necesitamos también las advertencias y amonestaciones que el Espíritu Santo nos da para hacer esta obra, para no desistir, sino que hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Esto nos sanará y librará de nuestro desánimo, nuestra pereza y nuestro descuido.
En segundo lugar, necesitamos considerar de cerca este tema debido al espíritu militante que incansable y constantemente se opone a las enseñanzas bíblicas sobre la educación piadosa de nuestros hijos. Repito, ¿por qué tenemos que considerar este tema? No solo por su complejidad y que necesitamos exhortaciones para animarnos, sino que también necesitamos estudiar este tema debido al espíritu militante que incansable y constantemente se opone a las enseñanzas bíblicas sobre la educación piadosa de nuestros hijos. Los centros docentes y los medios de comunicación se usan constantemente para indoctrinar a nuestros hijos con sus filosofías e ideas que se oponen a la enseñanza y la educación bíblica de ellos. Constantemente estos centros de comunicación luchan por separar a nuestros hijos de esa enseñanza e instrucción paterna que Dios quiere que nosotros le demos a ellos. Hay personas que quieren que nosotros eduquemos a nuestros hijos según sus filosofías, según sus ideas que vienen de un mundo que se opone a Dios, que se opone a las enseñanzas de la palabra de Dios. El mundo y su sistema continuamente intenta persuadirnos a abandonar la instrucción piadosa que tenemos que dar a nuestros hijos. Pero la Biblia nos muestra que estas cosas desvían al hombre de la verdad y le hacen mucho daño. Sin embargo, el mensaje de las filosofías del mundo hacen daño al alma y conducen al hombre al infierno. En Mateo capítulo 7, versículo 13, dice, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El mundo dice que si seguimos las instrucciones y principios bíblicos sobre la educación de los hijos, esto impedirá su pleno desarrollo como seres humanos. Sin embargo, son las ideas y las filosofías y los caminos del mundo que impiden que los hijos lleguen a ser lo que deberían ser como criaturas creadas a la imagen de Dios. Los caminos del mundo prometen lo que finalmente no dan y dan lo que no prometen. Las filosofías y caminos que se oponen a la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Producen confusión, injusticia, impureza, desorden, anarquía, irreverencia, idolatría, crueldad, inmoralidad, desobediencia a los padres, desorden, delincuencia. Hermanos, no tenemos que decir mucho porque esto es muy obvio en lo que respecta a nuestra propia sociedad. El humanismo generalmente produce criaturas egoístas, insensibles, irrespetuosas y falta de amor natural. Produce una vida licenciosa. El hedonismo, que es otra filosofía opuesta a la enseñanza bíblica, produce personas que principalmente viven para el placer. Pablo los describe como amadores de los placeres en lugar de amar a Dios. El mundo y sus filosofías producen personas narcisistas. Estas sienten una admiración excesiva por sí mismas, por su aspecto físico, por sus dones y cualidades. El narcisista es una persona egocéntrica y orgullosa.
es desconsiderada hacia los necesitados y los sentimientos ajenos. Las filosofías del mundo, como la cultura pop o la cultura popular de hoy en día, es superficial, produce agitación, turbulencia, perturbación. Algunos equivocadamente piensan que el hogar cristiano, centrado en enseñar y seguir lo que dice la Biblia, es un hogar apagado y aburrido. Sin embargo, el hogar entregado a la cultura pop es emocionante, pero esto, según nosotros entendemos y sabemos, y nos dice la experiencia, está muy lejos realmente de la verdad. De hecho, un hogar dedicado a la cultura pop es superficial y desordenado. Vaya, visite esos hogares. Está lleno de confusión, frustración y decepción. Mientras que el hogar dedicado a Cristo está lleno de felicidad y de gozo, donde hay orden y se aplica la palabra de Dios de una manera consecuente, continua, firme. Y los padres no se dejan gobernar por sus hijos, ni por las presiones que vienen de la sociedad. Si en un hogar cristiano que está entregado y comprometido a enseñar y aplicar la palabra de Dios de una manera firme, continua, allí se aprende todo tipo de cosas buenas y fascinantes. Un hogar entregado a la cultura popular cambia los valores reales y eternos por conversaciones triviales de carácter temporal. Y vemos, hermanos, la cultura no está progresando, la cultura está empeorando. Todo lo que usted tiene que comparar es las canciones, sí, aún en el contexto secular, con las canciones que se producen hoy, y muchas veces, no siempre, muchas veces va a encontrar un deterioro, decaimiento, una cultura en declive. Y las canciones no dicen mucho, es algo muy superficial. La palabra de Dios nos insta a resistir las influencias, filosofías, conceptos de este mundo que se oponen a Dios. Pero no debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, nosotros, que el mundo nos moldee a su molde. Lo que debemos hacer es presentarnos a Dios como sacrificios vivos para obedecerle y servirle como Él nos manda en su palabra, mientras que nuestras mentes son renovadas. Entonces, conoceremos en nuestra propia experiencia que lo que Dios exige de nosotros en cada aspecto de nuestras vidas es bueno, santo, agradable y perfecto. Otro mal del cual la iglesia tiene que cuidarse es el que representa la iglesia emergente. La iglesia emergente o el nuevo evangelicalismo. El objetivo de la iglesia emergente es alcanzar a los hijos de las iglesias fundamentalistas como las nuestras, y en algunos casos han tenido éxito con nosotros. El objetivo de la iglesia emergente es alcanzar a los hijos de las iglesias fundamentalistas que desconocen o conocen superficialmente las enseñanzas de la Biblia, o si conocen la verdad, no la aplican de una manera consecuente. Todo está bien hasta que viene la presión de los hijos, la presión de la sociedad, la presión de la educación contemporánea. El objetivo de la iglesia emergente es alcanzar a nuestros hijos. Nuestros hijos que desconocen o conocen superficialmente las enseñanzas de la Biblia.
Alcanzar a los hijos de iglesias que no están comprometidas a sostener sinceramente todo lo que enseña la palabra de Dios cuando viene ese momento de la tentación, la presión, sí, de nuestros hijos. La iglesia emergente es un movimiento que alega ser cristiano. La expresión iglesia emergente describe un movimiento de amplio alcance controversial, cuyos participantes buscan vivir su fe en una sociedad posmoderna, supuestamente imitando a Jesús, pero independiente de las tradiciones religiosas cristianas. Los cristianos emergentes desconstruyen y reconstruyen según la cultura, las creencias cristianas, ciertas normas culturales y métodos. Los emergentes confieren mucho valor a las buenas obras sociales. En ocasiones incluyen una vida misional o un nuevo monasticismo. Mientras que los evangélicos enfatizan la salvación eterna, muchos en el movimiento emergente enfatizan el aquí, el ahora y la necesidad de crear un reino del cielo en la tierra. Según una fuente de información, la que he consultado y cito, hay 4 tipos de iglesias emergentes. El modelo desconstruccionista. Este es el grupo más conocido. Sostienen que los cristianos deben adoptar el posmodernismo y para alcanzar este fin deben contextualizar el Evangelio a los tiempos actuales. Cuando uso la palabra contextualizar es situar algo en un determinado contexto. Tenemos también el modelo premodernista o el modelo agustiniano. Según ellos, su influencia mayor procede de Agustín y Tomás Aquino. Claro está, como ellos los interpretan. Su teología tiende a poner énfasis en la tradición dentro del marco general de la fe cristiana, en lugar de basarse simplemente en la contextualización. Existe también el modelo de la paz emergente. Esto tiene algunas ideas anabautistas. En este caso, la Iglesia debería seguir el pacifismo. Debe usar métodos no violentos, demostrando así el amor hacia los enemigos y el cuidado de los pobres. Promueve la renovación del ascetismo, vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano mediante la renuncia a los placeres y a la práctica de una vida frugal. Se prescinde de las comodidades, lujos materiales, se renuncia a satisfacer las necesidades del cuerpo y procura domar las pasiones del cuerpo. El asceta busca cultivar únicamente los caminos del espíritu, pero como vemos en Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, la Biblia dice que tales doctrinas son doctrinas de demonios. El modelo fundamentalista. Esta es la ala más conservadora por la forma como interpreta la Escritura. Enfoca su eclesiología en forma tradicional. La predicación, la música y otras cosas forman parte de su culto, pero al mismo tiempo ellos procuran ser innovadores. Esta innovación puede verse porque algunos se reúnen en bares, aceptan que las personas se pongan tatuajes, pueden utilizar palabras que tradicionalmente no son aceptables en el púlpito. Además, usan música de rock pesado o rap en el culto. El fin es crear una atmósfera de
alternabilidad en los cultos. Para ellos, la experiencia es más importante que la verdad. Sus cultos reflejan que la música es más importante que la predicación. Las experiencias, el testimonio, las opiniones personales, los chistes y las imágenes visuales ocupan un lugar más preeminente que la exposición y la aplicación de la palabra de Dios. La música depende más del ritmo que del contenido de su letra. El volumen de la música es más alto que la voz. Y ustedes, si han visto algo de esto en los vídeos que se han presentado, a mí me presentaron uno, mire pastor, mire esto, mire esto. Y usted veía a gente brincando y saltando, brincando y saltando, brincando y saltando. Gente que uno conoce. Brincando y saltando. Un alboroto. Luces, el movimiento, el emocionalismo, más importante que la solemnidad en la adoración. Vivir en santidad se considera un legalismo. La ética secular es más importante que la santidad bíblica. Los emergentes tienden hacia el universalismo. Alguien escribió: buscan el crecimiento espiritual de muchas maneras distintas, rechazando normalmente que los medios de gracia como las enseñanzas bíblicas, la oración, la cena del Señor, sean primordiales. Estas cosas pueden variar entre un grupo y otro. David N. Cloud declara: la iglesia emergente se ha enfocado en los hijos y los nietos de las iglesias fundamentalistas. Su objetivo parece alcanzable por el número considerable de jóvenes en las iglesias fundamentalistas que no están comprometidas a sostener la palabra de Dios y no están preparadas para tomar una posición educada. Según Brian McLaren, uno de sus líderes, las doctrinas emergentes han de infiltrarse en las iglesias e instituciones cristianas. McLaren, a quien Cloud cita, dice: la mayoría de los nietos de los fundamentalistas aprenderán y crecerán y se moverán de las luchas equivocadas de sus antepasados, los cristianos bíblicos. Esta infiltración en las iglesias fundamentalistas se lleva a cabo mediante libros, vídeos y páginas de internet, y algunos de ustedes padres ayudando a toda esta gente, entregando este salvaje animal que está aquí sin supervisión. Aun cuando hay supervisión hay que tener los ojos abiertos. Ellos transmiten, saben dónde los jóvenes y los niños y los adolescentes están. Y allí ellos los van a buscar. Concluye Cloud diciendo: creo que McLaren tiene razón. La iglesia emergente eventualmente cautivará a la mayoría de los jóvenes de los fundamentalistas. Un gran porcentaje de iglesias bautistas independientes ya están en camino a la apostasía emergente a través de sus compromisos actuales. ¡Unámonos! Vamos a hacer una buena coalición. Las influencias, abre las puertas. Ustedes son muy cerrados. Y por ahí entra y se infiltran diferentes corrientes y doctrinas, teniendo una influencia sobre miles y miles y miles de jóvenes que se reúnen en conciertos, hermanos, sintiendo la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Usted los ve, están, pero mire, en las nubes, especialmente con la ayuda de estos grupos musicales. No hay mucha diferencia entre los conciertos de los paganos y los conciertos de algunos cristianos e iglesias. Y todos se sienten bien y hay mucha música. Pero como dice alguien que está sentado aquí, mucha espuma
pero poco chocolate. Eso no prepara a los hijos, no les enseña, no les lleva a profundizar. No los prepara para la vida, para casarse. No los prepara para enseñar y criar a sus hijos en el temor de Dios. No los prepara para confrontar esa clase de mundo que se opone a Dios. Iglesias que se callan por un lado. No, eso no se puede enseñar, ni predicar, ni exigir. Y esa aplicación está muy adentro, es muy directa, es una china. Sí, no podemos. Hay una enseñanza que el Señor me enseñó desde antes de ser ministro, que forjó en mí por años. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? No solo para enseñar, sino también reprender y corregir. Y para esto usted tiene que predicar a la conciencia. Usted tiene que llegar tan cerca que la persona sepa que usted está hablando a esa persona y no a otra. ¿Qué sería de nuestra iglesia si no insistiéramos en esto? La iglesia emergente a través de nuestros hijos se hubiera metido y controlado este lugar. Pero a mí me tienen que matar primero. Lo que ustedes a veces no ven, tal vez por falta de conocimiento y profundidad de lo que está pasando allá afuera, nosotros los ministros que estamos en esto lo vemos a distancia. Y a mí me enseñaron que la mejor medicina es medicina preventiva que la curativa. Entonces, a riesgo de que piensen mal de nosotros vamos a dar medicina preventiva. Y cuando hay que dar medicina curativa, pues hay que darla. Pero esto es lo que hay. Ante ese ataque gradual, que parece inocente, que se está filtrando en las iglesias, nosotros tenemos que decir ¡no! ¡Aquí no! ¿Por qué, hermanos en el Señor, cristianos que no comparten muchas de nuestras enseñanzas, están saliendo ya de aquellas iglesias en las cuales anteriormente estaban y llegan aquí y encuentran un oasis donde hay respeto, solemnidad, reverencia, etcétera, etcétera, etcétera? Por lo que está sucediendo. Y los ministros son los primeros culpables. Temen a una juventud. A mí me dijeron, al llegar aquí, si usted hace esto, usted se va a quedar sin jóvenes. Pues me quedo sin jóvenes. Eso no ha sido así después de 50 y pico de años, o 45, si no me equivoco. No ha sido así. Al contrario, los padres que no han estado peleando con los pastores, los padres que han tomado la verdad y la han aplicado, han visto los resultados, Dios ha bendecido. ¿Y qué pasa? Ahora de otra iglesia están viniendo aquí a buscar personas para casarse con ellas. Explíqueme usted eso. Si es que estamos tan mal como algunos dicen. Y no cualquier iglesia. Y no cualquier jóvenes. Y no cualquier pastor. Yo quiero estar delante de la presencia de Cristo y poder decir, Señor, aunque tú sabes mis defectos, mis debilidades, etcétera, etcétera, tú conoces que yo te amo. Y oí las palabras del Señor que me diga, pastorea mi rebaño, lo hiciste con tu debilidad, pero lo hiciste. Yo quiero llevarles a ustedes y a sus hijos y a mis propios nietos, si Dios los salva, al cielo. Y nosotros vamos a luchar por sus almas hasta donde Dios nos permita hacerlo. Y si se pierden, se van a perder por su propia rebeldía, pecado y rechazo de Dios. No porque nosotros tiramos la toalla.
Esta iglesia emergente está adoptando una filosofía contemporánea. Rechazan la separación bíblica. Los emergentes quieren un cristianismo más suave, más dulce y menos crítico. Un lugar donde no se juzgue a las personas, donde cada cual tiene la libertad de alabar, comportarse, vestirse y hacerse el tatuaje que desee. No juzguéis, esa iglesia juzga demasiado. ¿Será este el ambiente en la iglesia que tiene la aprobación divina? Por otra parte, Claude añade, sin embargo, cuando se trata de proteger la próxima generación de la iglesia emergente, es solo uno de los enemigos a los que se enfrenta la iglesia fundamentalista. Igualmente feroz y eficaz es la cultura pop, el secularismo humanista, la apatía espiritual y muchos otros ismos y enemigos espirituales. Es decir, que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos porque no es solamente la iglesia emergente, hay muchos otros males. Ken Ham, el director de ese museo zoológico, etcétera, allí en Kentucky, que conoce mucho de lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo, australiano él, donde está el arca supuestamente de Noé, es decir, la réplica. Grandísimo. Usted se pierde allí. No es reformado. Ken Ham dice, él da la siguiente advertencia solemne. Lenta pero ciertamente la iglesia del futuro se dirige hacia la morgue y continúa haciéndolo a menos que lleguemos a entender mejor lo que está sucediendo e implantemos un claro plan bíblico para evitarlo. Este plan se resume claramente, no tenemos otra agenda aquí. Yo siempre digo, el que vive conmigo por un tiempo sabe cómo yo pienso, qué yo pienso, etcétera, etcétera. No tiene que estar figurando qué es lo que el pastor tiene entre manos. Este es mi plan, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sí. ¿Cómo tú los provocas? Dejándolos sin la disciplina e instrucción del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Tenemos como padres que comprometernos a criar a nuestros hijos de esa manera, cueste lo que cueste. La salvación de sus almas, la verdadera religión bíblica en esta tierra, el evangelio de Cristo, el único evangelio de salvación, el honor y la gloria de nuestro Dios está en juego. No tenemos tiempo que perder. Debemos criar a nuestros hijos no según nos parece, lo que otros nos dicen, lo que dice la sociedad y los grupos en coalición que quieren imponer cosas sobre nosotros. Pero sobre todo tú, padre creyente, tienes que dedicarte a ser el cristiano que debes ser. El padre que Dios te ha llamado a ser en tu hogar. El miembro en la iglesia que debes ser. Y usar diligentemente los medios y métodos bíblicos para educar a tus hijos. Y no me digas a mí que no se puede hacer. Ya tú sabes la historia. Oh Padre querido, lucha sabiamente, agarrándote de Dios en oración. Resiste la presión de la sociedad y de tus hijos. Adaptarte a este mundo. No claudiques, no cedas ante la presión. Toma en serio las advertencias de la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3. ¿Qué dice la palabra? Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí,
amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esa es nuestra sociedad actual. Teniendo apariencia de piedad, los hacen cristianos. Yo digo, pero ¿y cómo? Si esa persona no se ha arrepentido. Arrepentido significa pam, es lo que repite esa persona. Los bautiza. Le dan un lugar en la iglesia. Y no están arrepentidos. Teniendo apariencia de piedad. Pero habiendo negado su poder, ¿qué nos dice la Escritura? Ay, tenemos que juntarnos con ellos para que no piensen mal de nosotros. Nos dice, a tales evita. Tú amas el alma de tus hijos, a tales evita. Si no, pagarás las consecuencias. Y no solamente tu corazón estará quebrantado, sino también el nuestro. No es un asunto que te lo dije. Esto nos afecta a todos. Pero tú, Padre, como Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de qué las has aprendido, de quiénes las has aprendido. Y termina en esto. Ustedes escriban esto en mi tumba si cabe. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo, que desde la niñez, dame tu corazón y Dios te va a bendecir, Padre y Madre. Te lo garantizo. Dios honra a aquellos que le honran. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos, maestros y pastores y líderes en las iglesias emergentes y en algunas iglesias lamentablemente evangélicas y reformadas. Aquí hay pastores que saben lo que yo estoy hablando. No hay que ir muy lejos. Todo lo que hay que ver es lo que producen los vídeos y lo que se ve en eso. El tema de esta serie, los fundamentos fundamentales. El tema de esta serie de mensajes, los fundamentos necesarios para educar a nuestros hijos. ¿Necesitamos considerar este tema por la naturaleza compleja y difícil de esta obra? Porque necesitamos los incentivos y las exhortaciones y amonestaciones de la palabra de Dios para cumplir esta tarea. Necesitamos considerar de cerca este tema debido al espíritu militante, incansable y constante que se opone a las enseñanzas bíblicas sobre la educación piadosa de nuestros hijos. Tenemos deliberadamente que considerar este tema en tercer lugar por la tendencia tuya y mía a olvidarnos de nuestro deber como padres. 3 veces en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15, se habla de la necesidad de recordarnos de la verdad. Esto es necesario porque somos muy prontos a olvidar y a descuidar lo que conocemos. Por tanto, dice Pedro y nos dice él en esta mañana, por inspiración divina, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas,
aunque vosotros ya sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. ¿Por qué, Pastor Piñero, considerar cosas que usted nos ha dicho tantas veces por nuestra tendencia al olvido? Y considero, recordándoos estas cosas, también yo procuraré con diligencia en todo tiempo después de mi partida, podáis recordar esta cosa. Que Dios levante hombres aquí, que después de mi partida, continúen recordándole a ustedes estas cosas. Y que Dios les dé a todos ustedes, cada miembro de esta iglesia, un corazón para escuchar la palabra sin sospecha, un corazón para recibir la enseñanza bíblica y aplicarla a sus hijos. Gracias a Dios he vivido por 45 años en esta iglesia para ver que los padres que escucharon y aplicaron la palabra de Dios, ha habido mucho fruto. Hay ocasiones que, aunque hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos el fruto. Pero ¿sabe qué? Dios, de una manera u otra, va a bendecirnos. Y tenemos una buena conciencia sobre el asunto. Porque ni tú ni yo podemos convertir el corazón de cada uno de nuestros hijos. Pero el que siembra, dice la Biblia, tiene que sembrar con esperanza. Y no puede esperar a recibir cosecha si no siembra. Aquí en nuestra iglesia, gente se sacrificó. Y cuando vino la presión de los muchachos, la resistió. Y unos cuantos de esos jóvenes ya se han bautizado, son miembros de nuestra iglesia. Que sea Dios veraz y los otros mentirosos. Que Dios nos ayude en esta semana para entrar de lleno en este tema y que sea de bendición para la iglesia. Vamos a orar. Oh Padre, nosotros como hijos tuyos venimos para darte gracias por la misericordia tuya nuevamente que has puesto en los corazones de los líderes de esta iglesia en volver a considerar estas enseñanzas fundamentales que tienen que ver con la vida de nuestros hijos, sus almas, su salvación, el testimonio de la iglesia y del evangelio, el honor de tu nombre. Oh, te suplicamos, danos oídos para oír. Danos un corazón que viene libre de malestares, de prejuicios, de sospechas, para entregarse a escuchar la palabra de Cristo. Padre, perdónanos porque nosotros en diferentes cosas nos hemos desviado de lo que tú nos has llamado a hacer con nuestros hijos. Perdónanos. Pero te pedimos, oh Dios del cielo, que nos des nuevas fuerzas por medio de tu Espíritu y levantes un liderazgo en esta iglesia, arraigado en estas verdades de testimonio, que puedan llevar esto a otra generación. Te lo pedimos, oh Dios, para el bien de tu iglesia, de la iglesia de tu Hijo, y tu santo y bendito y glorioso nombre. Amén. En Cristo. Amén.